Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En nuestra saga de lectura del libro de Deuteronomio nos toca el día de hoy leer el capítulo 22. El capítulo 22 es un capítulo mediano, no muy largo. Vamos a leer, recordar que estamos leyendo el último mensaje de Moisés, el último discurso de Moisés en el que hace una recapitulación de todo lo que han aprendido en los viajes durante 40 años con el pueblo de Israel, por mano de Dios, por mano de diversas experiencias que han vivido duras, difíciles, buenas, milagrosas, guerras, enfrentamientos, pecados, castigos, bendiciones, promesas, leyes, etcétera. Todo lo que han aprendido es este gran último mensaje. Todo el libro de Deuteronomio es este gran último mensaje de Moisés al pueblo de Israel, recordándolo todo y explicando más su enfoque espiritual dentro de todo. Están a las puertas de las fronteras, están a las puertas de la tierra prometida, en las fronteras, preparándose para la gran invasión de los que ahí viven, que coincidentemente Dios ha escogido para ser destruidos por su idolatría y cantidad de abominaciones presentes en su estilo de vida. Habiendo Israel sido preparado, pueblo preparado por Dios para seguir la voluntad de Dios, los va a usar como herramienta purgadora de todo lo que acontecía en esa tierra y hacerles heredar esa tierra, la tierra prometida, ¿no es cierto? Que en nuestro mapa ya hemos visto muchas veces. Estamos aquí en lo que hoy día es Israel y hemos tenido eventos en Egipto, hemos tenido eventos en toda esta zona de lo actual Israel, Jordania, Líbano, Siria, Irak y toda esta zona, las peregrinaciones de Abraham. Y la tierra prometida era pues más o menos todo eso, hasta el río Éufrates, si no me equivoco, que lo buscamos alguna vez, si no me acuerdo dónde está ahorita, creo que es por acá. Río Éufrates, exactamente, Éufrates, que pertenece a la zona de Siria e Irak. En fin, más o menos. Hoy en día, geopolíticamente, Israel es este triángulo de acá, ¿no es cierto? Hasta acá. Y en este evento, en este discurso de Moisés a las fronteras de Moab, me parece, en las puertas de Jericó, acá está Jericó, acá está el río Jordán, si no me equivoco, río Jordán, ahí está, río Jordán, se encuentran acá, frente a Jericó. ¿Dónde está Jericó? Ahí está Jericó, río Jordán, aquí están. ¿Okay? Ya han habido ciertas reparticiones de tierras para ciertas tribus en el lado este del río Jordán, y el resto se va a repartir entre las demás tribus en el lado oeste del río Jordán. Ahí está el discurso. ¿Okay? Todo el libro de Deuteronomio es el discurso dado aquí, a punto de entrar. Todos los pueblos que vivían aquí, viendo a Israel ya aparcado o estacionado, acampado allí, conociendo la fama de Israel, que ha venido arrasando pueblos por donde ha viajado durante 40 años, hay temor, hay mucho temor. Y de hecho van a desaparecer todos esos pueblos. Los 40 años de viaje fueron más o menos por esta zona. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y finalmente entran por acá, ¿no es cierto? Por acá. Y seguro hay mucho detalle que no comprendo geopolíticamente y culturalmente de la época. Pero así estamos más o menos entendiendo. Entonces, capítulo 22 nos toca hoy. El capítulo anterior hemos leído acerca de la manera de absolver la culpa con respecto a los asesinatos cuyo autor se desconocía, una manera de lavarse las manos de ello y no cargar con la mancha o el pecado y pedir perdón a Dios por un acto que tal vez podamos parecer culpables, pero no lo somos, honestamente.
Debe haber equidad en el trato para con las esposas e hijos. Hay un fragmento aquí que habla de que si tomas por esposa a una cautiva de los pueblos que has vencido, y cómo se deben cumplir las reglas y responsabilidades y derechos de esa unión conyugal. Y además, los hijos contumaces, rebeldes, desobedientes, sin causa o simplemente problemáticos al máximo y no hay manera de enderezarlos, son entregados a las autoridades para ser apedreados. Rebeldes han de morir, entregados por sus padres. Una cosa muy antagónica hoy en día, no teniendo punto de comparación con lo que sería en aquella época, que así es como está registrado. ¿Ok? Eso hemos leído en el capítulo 21 y ahora empezamos con el capítulo 22. Si ves extraviado el buey o el cordero de tu hermano, no te desentenderás de ellos. Sin falta los devolverás a tu hermano. Ayuda a tu prójimo, ¿no es cierto? Se le ha escapado su propiedad. Y si tu hermano no es tu vecino o no lo conoces, no le conoces, entonces lo recogerás en tu casa. Guardas al animal en tu casa, no sabes de quién es, no es tuyo, está perdido, lo guardas en tu casa. Y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Él pondrá panfletos en los postes, se busca auxilio, preguntará, ¿alguien ha visto? Y si tú lo tienes, pues ahí lo entregas. Y así harás con su asno, así harás también con su vestido. Si encuentras, no sé, el viento se llevó su ropa tendida. Y lo mismo harás con toda cosa perdida que tu hermano haya perdido y que tú halles, encuentres. No podrás desentenderte de ello. Alguna vez hablaba con mis hijos y parecía muy marciano, muy foráneo. Es decir, si te encuentras dinero en el piso, si te encuentras dinero en la calle, en la vereda, en el asiento, en el bus, donde sea. Qué suerte, ¿no es cierto? Hoy en día es entendido como qué suerte, Dios me está ayudando, lo que sea. Pero no es tuyo. Y la real, más pura honestidad es no hacerte propiedad de lo que no es tuyo. Por más que te convenga, por más que sea atractivo, por más que se va a perder, alguien más se lo va a agarrar, no es tuyo. Entonces, ver la manera de entregarlo. Si encuentras documentos, pasaportes, dinero, billeteras, libros, y lo correcto es entregarlo. Si te entregan vuelto de extra, yo compro algo que cuesta 15, pago con un billete de 20 y me devuelven 10 de vuelto. Me debieron devolver 5, pero me devuelven 10. Yo inmediatamente levanto los ojos, guardo rápidamente y me voy rápido antes que se den cuenta, ¿no es cierto? Es lo normal, es visto tan normal que hasta pareciera bueno en alguna medida, pero qué cara extraña pone la persona que cometió el error en decirle, oye, me has entregado de más, toma, te devuelvo, no me entregues de más. La persona siempre dice, gracias, un error mío, porque a él le iban a descontar, iba a perder y iba a lamentarse que no se lo devolvieron. El que pierde dinero igual. Una vez me ocurrió a mí en un viaje internacional fuera del país donde yo estoy acostumbrado a vivir o estuve acostumbrado a vivir, y la cultura criolla, atrevida, contumaz, donde uno pierde algo y lo perdió para siempre, ¿no es cierto? Nadie devuelve nada. Pero yo estaba en otro país, sin mencionar países. Fui a un proyecto. Yo soy ingeniero, un proyecto de construcción y tenía que hacer unas consultorías importantes. Iba con mi computadora, iba ensayando mi presentación que tenía que convencer a un directorio de una decisión conveniente para el proyecto, pero también era mi niche de negocio y tenía que cerrar la venta, ¿no es cierto? Era un proyecto importante. Y tenía todo preparado, mi presentación, mis documentos, mis modelos y todo lo necesario en mi computadora. Iba en el bus público y ensayando mis notas y mi folder de anotaciones. Llego a mi paradero, bajo del bus y estoy caminando una cuadra, eran como 2-3 cuadras hasta el destino. Estaba caminando en una cuadra, practicando mis notas y me doy cuenta que había olvidado mi computadora. En un país extranjero, gente extranjera, un idioma diferente al mío nativo.
¿qué hacer? Me sentí perdido, defraudado, molesto, frustrado. Fue horrible la sensación. Y no pudiendo resarcir lo ocurrido, llegué hasta el proyecto y dije, lo siento, disculpen, miren lo que ha pasado, parece mentira, es vergonzoso, me siento muy mal, pero esto ha pasado. Y la persona que me recibió la historia, entre ellos, me dijo, pero no hay problema, llamemos a la compañía de bus. Y yo me quedé como, ¿será posible eso? Llamaron a la compañía de bus. La compañía de bus tomó el mensaje, se comunicaron con el chofer del bus. El chofer del bus dijo, sí, acá está, acá la tengo. Un pasajero lo encontró en la silla, abandonado, y me lo entregó. Acá lo tengo. Entonces, llegó a la estación y ahí lo tuvieron. Yo fui a la estación, recogí la computadora y no se perdió nada. Me sentí avergonzado por lo que yo consideraba normal, por mi forma de pensar, por mi cultura. Porque en mi cultura te encuentras una computadora, te sacaste la lotería, ¿no es cierto? Pero en una cultura honesta, no es tuyo, no se agarra. Aquí lo que se está enseñando es una cultura de honestidad. No es tuyo, se devuelve. Y si no sabes a quién devolverlo, pues al encargado, o lo guardas hasta que encuentres al que lo busca, etc. He conocido personas que encuentran un documento en la calle y por el documento buscan la dirección y van a la dirección y lo entregan el documento. ¿Cuánta acción extra no remunerada, sin esperanza de remuneración, por el bienestar de otro? Son reglas de buen convivir. Y cuando yo soy honesto y sé que los otros son honestos y todos somos honestos, ese país, esa sociedad, esa cultura progresa rapidísimo y enormemente porque no hay la cultura del engaño, no hay la cultura de la trampa y todos sus efectos que transforman nuestra dinámica de interacción personal entre gentes. Pero si todos somos honestos, todos progresan igualmente. Cuando todos tiran para sí mismo, el común denominador es lo peor. Cuando todos tiran para el bienestar del resto, el común denominador es el mejor. Y hay ideologías que sostienen un lado más que el otro, ¿no es cierto? Yo no quiero entrar en eso. Entonces, cosa perdida que tu hermano haya perdido y que tú halles, no podrás desentenderte de ello. ¿Ok? Colabora, ayuda al que lo perdió. Y si ves al asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te desentenderás de ellos, ayúdalos, le ayudarás a levantarlos. No vestirá mujer ropa de hombre. Ya cambiamos de tema, ¿no es cierto? Ya cambiamos de tema. Reglas del buen vivir. Y realmente yo he tenido la extraña oportunidad de comparar culturas. He estado en Estados Unidos, he estado en Holanda, he estado en España, he estado en Perú, he estado en Colombia, he estado en Jamaica, y he visto culturas diametralmente opuestas. Y es impresionante cómo las costumbres del buen vivir vienen en igual proporción con el progreso de ese país. Y las costumbres del mal vivir van en igual proporción con el deterioro de ese país. Se aplica en todos los niveles. Ahora, cambiamos de tema, parece. No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Ahora está eso choca directamente con esta época mía, ¿no es cierto? Nuestra. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y ahora están esforzándose las élites políticas y los movimientos ideológicos por normalizar la selección de género sexual al que uno quiere pertenecer y comportarse y vestirse acordemente, y que todos debemos respetarlo y que deben tener sus derechos desde un punto de vista ateo, desde un punto de vista agnóstico, desde un punto de vista creyente. Derechos humanos no tienen relación con Dios. Comportamiento humano, hagan lo que quieran, pero en función a lo que hagan, las consecuencias socioeconómicas,
país, van a darse cuenta 1, 2, 3, 4 generaciones después. Y estamos viendo Inglaterra, Alemania y 85 o 75% de Europa está yéndose directo al abismo en velocidad de caída libre, de picada, por justamente la incorporación de ya varias generaciones de estas libertades que no traen ningún bien. Ahora alguien me va a decir, ¿por qué no traen ningún bien? Y solo diría por evidencias. Por evidencias. Porque todos los países, históricamente hablando, y me baso en historia, los países que han tenido poder, gran economía, sean imperios o no, cuando se han sentido en paz, cuando han estado en paz, todo está bien, abunda todo, tenemos todo poder, somos los más inteligentes, lo que sea, y no hay miedos, no hay peligros, sus ideologías van cambiando. Y empieza a haber promiscuidad y empieza a haber aplicaciones extrañas de ideologías de sexualidad, justamente. Empieza a haber muchas ideas de comunismo, de socialismo, de imposición de ideas, el respeto al derecho humano, no derecho de acción y consecuencia, sino el derecho de sentimientos y ofensas. Y entramos en un globo de alfileres que 2, 3, 4, 5 generaciones después minan el poder de ese país a tal grado y de adentro para afuera, de adentro para afuera, que terminan significando la destrucción de aquel país, de aquel imperio, de aquella sociedad. Y no estoy diciendo mi opinión, esto es historia. Pero cuando un pueblo, una ciudad, un imperio o una cultura están constantemente enfrentados a desafíos, a amenazas, a peligros, a esfuerzos, esos están constantemente tratando de hacer lo mejor de las cosas. No están preocupados porque, ay, me ofendió el color de tu bandera, me ofendió el género de tu frase y tonterías tan absurdas. Si no estoy abocado a lo importante, que esa sociedad prospera. Cuando estoy abocado a lo importante con buenas maneras o prácticas de vida. Y solo estoy mencionando historia, no estoy mencionando opiniones. Entonces, aquí dice sin adorno, esto es abominación a Jehová, que un hombre quiera vestirse como mujer y que una mujer quiera vestirse como hombre. Y acá habla de vestirse. Me imagino que involucra todo lo que es darme la apariencia de algo que no soy. Si encuentras en el camino, voy a marcar esto porque no va a faltar una conversación en la que haya que recordarla. Si encuentras en el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con polluelos o huevos, mira tú, y está la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Qué bonito, ¿no? Sí, cazamos aves para comer, pero si está esta situación y lo sabes, no los toques. Dejarás ir a la madre y tomarás los polluelos para ti. Oh, perdón. La madre libre, los polluelos no. Para que te vaya bien y prolongues tus días. ¡Wow! ¿Por qué tanta importancia a eso? Dejarás ir a la madre y tomarás los polluelos para ti. Esto es para criarlos, para comerlos, ¿para qué? Para que te vaya bien y prolongues tus días. Para que te vaya bien y prolongues tus días. Qué extraña relación de mandamiento-promesa. Ya suficientemente extraño era la relación similar entre el mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta vida, para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Ok? Pero ahora tienes que honrar a la madre de los polluelos para la misma consecuencia. Qué interesante, digno de pensar qué relación tiene. Y voto porque tiene la misma relación que el mandamiento de honra a tu padre y tu madre. Pero no le encuentro la conexión al se alargarán tus días sobre la tierra.
que te vaya bien. Si vamos a un fondo previo, como base a una acción como esta, estamos hablando de una persona con caridad, con amor, con cuidado por su naturaleza, con misericordia, ese estilo de persona que se puede aplicar a un polluelos o a tus padres. A esa persona le va a ir muy bien, se prolongarán los días de su vida sobre la tierra. Estoy tratando de enlazar cosas, pero no deja de ser sorprendente este versículo extraño. 8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado. ¿Qué significa pretil? Terrado es, entiendo, el tejado. Acá es un problema semántico. Para que no traigas la culpa de la sangre sobre tu casa, si de él cayere alguien. Oh, habla de si hay un accidente en tu casa y pueda morir alguien. Harás pretil a tu terrado. Creo que es una parapeto en tu techo superior. Pretil a tu terrado. Qué interesante. Si de él cayere alguien, no, para que no sea tu culpa que haya un accidente en tu casa. Pero soy curioso. Estamos en Deuteronomio 22:8. En Deuteronomio 22:8 dice la frase. Me copió toditito. ¿Qué significa eso? Se refiere a un barandilla o parapeto, ahí está, que se debe construir en el borde del techo de una casa. En el contexto, esto se menciona como una medida de seguridad para prevenir accidentes. Ya está. Pretil es una palabra que se usaba en español para predecir una especie de barrera, para describir. O muro bajo, un parapeto, ¿no es cierto? Un parapeto. Ok, interesante. No sembrarás, o sea, construye tu casa y pon seguridad, ¿no es cierto? Básicamente, para que no hayan accidentes. ¿Cuántas veces he observado casas donde empezaron construyendo y después se habrán acabado los fondos o las ganas o lo que sea, y las cosas se quedan a medio construir? Y tenemos la escalera que sube hasta el, no sé, segundo, tercer, cuarto piso, que no tiene barandas. Y las posibilidades que siempre hay en el desarrollo de la vida de la familia dentro de esa casa, de que haya un accidente. Una salida de emergencia, alguien se resbala, no hay baranda, se va hasta abajo. ¿Te das cuenta? Por una cuestión de seguridad. Ok, aquí hablan de la seguridad de las casas, interesante. 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se corrompa la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. No mezcles semillas, que la uva roja, que la uva blanca, que la uva esto y la uva aquello. No las mezcles, para que no se corrompa la plenitud de la semilla. Entiendo, es una ley agrícola, pero ¿podemos aplicarla a una ley humana? No mezcles diversas semillas. Interesante, ¿no? No sembrarás tu viña con diversas semillas. Perdón. No mezclar semillas de diferente influencia. Ya, al que tiene oído para oír, que oiga. ¿Ok? 10. Acá tenemos muchos mandamientos sueltos, ¿no? Aparentemente no relacionados. No ararás, de arar la tierra, de labrarla, ¿no es cierto? No ararás con buey y con asno juntamente. Interesante. Sabes que los animales que aran la tierra están enlazados por un yugo de madera, por el cuello, la nuca, y juntos mueven
ensamble, esta herramienta que está moviendo la tierra conforme ellos jalan la yunza, el yugo, el yugo. Entonces, no juntes animales diferentes acá, dice. Yo incluso he escuchado en las reglas, las prácticas agrícolas, no mezcles animales, aunque sean del mismo tipo de animal, pero no los mezcles de diferentes tamaños. Porque entonces uno va a jalar más que el otro y va a herir al uno o ambos se van a herir. En fin, acá dice no mezcles asnos diferentes. No vestirás ropa de tejido mezclado de lana y lino. Esto he visto a los judíos practicando esto. Los judíos hoy en día son el último bastión, el último... ¿Cuál es la palabra? Cuando hablas de ramas de un árbol, vástago, ok. Los judíos es el último vástago que queda de las tribus de Israel. Eran 12 tribus. Uno de los hijos de Israel se llamaba Judá. Toda su tribu son los judíos. Pero hay 11 otras tribus de las cuales nada se habla. Bueno, 10 de las cuales nada se habla. Y he visto prácticas muy ortodoxas de los judíos en este sentido, de no mezclar ropas de diferente tipo de tejido. Porque acá lo dice. ¿Okay? Todas estas mezclas aparentemente me hablan de un cuidado con las influencias, para mí. Pero tal vez estoy queriendo buscar una quinta pata al gato. 12. Te harás flecos en las 4 puntas del manto con que te cubras. Si alguno toma por esposa, etc. Ya cambia. Estas cosas parecen extrañas porque si no conoces la cultura de aquella época, no entendemos el significado del porqué. Por alguna vez, en alguna parte escuché que los flecos en las puntas de tu manto significaba, el manto es un mantel, ¿no es cierto? Que te lo pones y tiene pues 4 puntas. Y en las puntas, 4 esquinas, en las puntas cuelgas unos flecos. Y esos flecos eran un símbolo recordatorio del convenio que habías hecho con Jehová respecto a los mandamientos y a los compromisos y a los estatutos y todo ese significado. Era un símbolo. Uno podía haber decidido que el símbolo era una pulsera, era un tatuaje, en fin, cualquier... es un símbolo. ¿Okay? No lo escogían los judíos, los israelitas en este caso, sino está dictaminado. Recuerden, una mentalidad que viene de 450 años, 430 años de esclavitud, que no están acostumbrados a pensar por sí mismos, ejercer por sí mismos, y hay que darles todas las líneas de acción, pasos a tomar, y cómo sí, cómo no, y símbolos para que recuerdes, y castigo y premio, como a un niño de 2 años, o menos, o por ahí, entre 2 y 5 años, esa es la forma de enseñarles. Con mucho amor, te amo mucho, pero no varío mis reglas en nada, porque si las varío, tú pierdes el respeto y el significado del valor de las reglas. En fin, estamos acá, te harás flecos. 13. Si alguno toma esposa, o después de haberse llegado a ella, la desprecia, y le atribuye faltas, y difunde acerca de ella mala fama, y dice, a esta tomé por esposa, y me llegué a ella, me uní a ella, y no la hallé virgen. Tremendo estigma en la época. Entonces, el padre de la joven y su madre, de la joven, tomarán las señales de la virginidad de la doncella, y las llevarán a los ancianos de la ciudad, a la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por esposa, y él la desprecia. Y he aquí, él le atribuye faltas, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero he aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la sábana delante de los ancianos de la ciudad. Qué desagradable, ¿no? Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Supongo que al esposo que la acusa en falso. Y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, al suegro, por cuanto difundió mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por esposa y no podrá despedirla en todos sus días. O sea, ya ni derecho a divorcio.
Mas, si el asunto resulta ser verdad, que no se ha hallado virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, algo malo en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. La virginidad era de la más alta importancia y sacritud. Siempre esto con nuestra cultura actual deja un sinsabor, ¿no es cierto? ¿Por qué el hombre tiene más derechos que la mujer? Pareciera, ¿no es cierto? Pero tenemos que abstenernos, opino yo, tengo que abstenerme de juzgar tiempos antiguos en base a reglas nuevas o modernas. ¿Cómo sería yo si hubiera sido un soldado en la época de Hitler, 1935? ¿Sería yo el salvador de los judíos o sería un asesino de judíos? ¿Cómo sería yo si hubiera sido el empleado de Herodes en el momento en que se le ocurrió quemar a toda la ciudad y matar a todos los niños menores de 2 años? ¿Hubiera sido el salvador de los niños, el héroe, y morir en el intento por sublevarme, o hubiera sido un asesino de niños? ¿Cómo hubiera sido yo de judío o de israelita en la época de Moisés? ¿Cómo hubiera sido yo de mujer en la época de Moisés? ¿Hubiera sufrido mis oprobios y opresión por mis derechos femeninos que no me respetan? ¿Habría siquiera pensado en eso? ¿Era pensable eso en esa época? No puedo juzgar una época en base a conceptos de otra época. ¿Okay? Si se sorprende a alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Esta frase ya viene siendo recurrente, ¿no es cierto? Así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Dónde más? La he visto varias veces. Ancianos, la virgen, desprecia, cubras, lino, andan juntamente, el fruto de la viña, no corrompes, caerá tu sangre, para que prolongue los días de tu vida. Polluelos, hijos, si encuentras en el camino, cualquiera que es esto, abominación, no te desentenderás, busques, se lo devolverás. Bueno, no encuentro otra, parecían haber más. Tendrá por esposa, sí había una más. Bueno, en otro momento supongo. Muy bien. Si hay una joven virgen desposada con alguno, estoy en el versículo 23. Si hay una joven virgen desposada con alguno y otro la halla en la ciudad y se acuesta con ella no tiene voz ni voto por lo visto, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, el no haber gritado auxilio es signo de complicidad, y el hombre porque humilló a la desposada de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Otra vez esta frase. Pero si un hombre halla en el campo a una joven desposada, eso de que hallas una mujer, me encontré una mujer, y él la fuerza y se acuesta con ella, o sea, una violación, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Pero a la joven no le harás nada. No hay en la joven culpa de muerte, porque como cuando un hombre se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es esto.
Qué interesante. Interesante. 27. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la socorriese. ¿Ok? Esa es la condición. Ahora, si no hay testigos, difícil situación, ¿no? Pueden, ¿cómo se dice? Cuando dicen una mentira de alguien, calumniarla. Pueden calumniarla y decir, no te defendiste cuando no había nadie la escuchó, qué sé yo, ¿no? Si alguno halla a una joven virgen que no esté desposada y la toma y se acuesta con ella, desposada quiere decir ya asignada, comprometida con alguien, cosa que en esta época, si no me equivoco, era decidido desde muy temprano. Niños, tú ya estás desposada, quiere decir asignada a casarte con el joven de allá o el señor de allá, o no sé los límites de edad culturalmente hablando en esta época, en esa época. Pero ya estaba desposada. Ahora, si alguna no estaba desposada y ya está creciendo y alguien la encuentra y aún es virgen y la toma, a ver, y se acuesta con ella y son descubiertos, esa es la condición, que sean descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata por la acción humilladora o mancilladora, y ella será su esposa. Por cuanto la humilló, le quitó su virginidad. No la podrá despedir en todos sus días. Yo, siendo viejo como soy, recuerdo de niño cuando mis padres y aún mis abuelos contaban la historia de que sí, estos jóvenes se allegaron y salió embarazada. O el papá descubrió que estaba su hijo o su hija teniendo sexo. Y los obligaban a casarse. No importaba si estaba embarazada o no. La has mancillado. Aunque seas mi hijo, ya mancillaste a la niña, a la hija, a la vecina, a tu amiga. Ahora tienes que casarte. O a mi hija. Ya no eres virgen. ¿Quién fue? Ahora se casan, obligados se casan. Ahora se ve la impracticidad, ¿también? La impracticabilidad de ese forzamiento, pero creo que viene desde estas reglas, pasadas de generación en generación, milenios. Debe casarse. Interesante. Por el acto de quitar la virginidad. Y si alguno, ya está, ¿no? Entonces se acostó con ella, 50 piezas de plata, todavía con recompensa, ¿no? Ningún hombre tomará la esposa de su padre. Ya habíamos visto eso, ¿te acuerdas? En la época en la que Jacob, claro, uno de los 12 hijos, el primero, Josué, se acostó con una de las 4 esposas de su padre Jacob. Me parece que fue... No, me voy a equivocar. Bila, o Silpa, o Lea, o Raquel, o Rebeca. Ya me confundí, ya me olvidé. Habría que volver a los finales de Génesis. Los últimos capítulos de Génesis, ahí habla eso. Cuando Jacob empieza a repartir sus bendiciones a los 12 hijos, y a Rubén, que es el primero, ya estoy dudando, lo castiga durísimo por haber acostadose con una de sus esposas, la esposa de su padre. Ningún hombre tomará la esposa de su padre, ni descubrirá el borde del manto de su padre. Ni descubrirá el borde del manto de su padre. ¿Qué significa el borde del manto del padre? Es decir, no profanará el lecho de su padre descubriendo la desnudez de la esposa de éste. Ok, no lo hubiera entendido si no me explican así. Es una explicación. Ni descubrirá el borde del manto de su padre. O sea, profanar el lecho de su padre descubriendo la desnudez de la esposa de tu padre. Sea tu madre o no, la esposa de tu padre.
Interesante. Un capítulo refleja mucha color cultural, ¿no es cierto? Mucho color cultural. Y a pesar que todo esto ya lo hemos leído de una o de otra manera en los estatutos previos que hemos venido leyendo desde Éxodo, Levítico, Números, ahora lo estamos recordando más insidiosamente tal vez en Deuteronomio, capítulo 22. Hemos leído que Moisés expone las leyes tocantes a los bienes perdidos, las buenas prácticas de vida honesta, al uso de ropa apropiada, al cuidado de los intereses de los demás, al casamiento con vírgenes y la inmoralidad sexual. Desde la forma de vestir hasta la inmoralidad sexual. Y la pone a la mujer siempre como víctima de los deseos, ganas o ocurrencias del hombre. Y cuidado con eso, ¿no es cierto? ¿Dónde está más? Había una cosa más que quería mencionar. La ropa, semillas diversas. Quitarás el mal de en medio de ti. Quitar el mal de en medio de ti. Si algo te hace mal, sácalo. ¿Cierto? Y en algunas partes vamos a leer seguramente cosas más tajantes, como si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala. Y cosas como esas. ¿No es cierto? Quitar el mal de en medio de ti. No estoy siendo literal. Estoy hablando de el estilo de literatura o tal vez cultura de pensamiento de la época. Y listo, cierro ahí. Tenía una idea más que se me ha ido, pero la veremos después. Ese fue el capítulo 22. Nos vemos entonces en el próximo capítulo.